Ok. Bueno, buenas noches para todos. Esta videoconferencia va a estar grabada para que ustedes puedan ingresar y retomar sus apuntes en el momento que ustedes lo requieran. Digamos que la videoconferencia de hoy es la carga, pero dada en sus componentes. ¿Sí? Cómo cada uno de los elementos puede hacer un proceso de adaptación mediante la carga específicamente. Bueno, digamos que esa gráfica muestra algo de lo que queremos, que es un estímulo y que produce un efecto de entrenamiento que es una respuesta como tal. Digamos que el material de estudio y pasado a esta videoconferencia, estaremos nosotros en la capacidad de conocer aspectos básicos de la carga de entrenamiento, definirlos, eh, también algunos indicadores y los criterios para identificarla en los componentes que se divide la carga como tal. Otro aspecto importante es conocer y diferenciar algunas propuestas de las cargas de entrenamiento de diferentes autores. Esto es interesante en cuanto hay una mirada distinta de cada uno de los autores y eso nos puede ampliar el panorama respecto a lo que es cada uno de los componentes de entrenamiento que es distinto para cada autor desde cada escuela, la escuela rusa, la escuela anglosajona, algunas ideas alemanas, pero digamos que vamos a sacar algunas conclusiones de relevancia de autores que son, digamos, vigentes en el tema de entrenamiento deportivo. Distinguir los componentes cualitativos y cuantitativos de la magnitud de la carga, que es como el núcleo, es lo que vamos a centrar. Y en ese sentido, pues vamos a hacer algunos, digamos, ejercicios planteados en una propuesta de un estudio de caso. Y por último, interpretar y manejar los componentes de la magnitud de la carga en la programación de entrenamiento de manera, digamos, sucinta. Ya habíamos entrado en lo que era la carga, lo que es un estresor, ya hemos hablado sobre esto en el encuentro pasado, que es excesiva, entrenable, que es mantenimiento, recuperación y eficaz, y digamos sus significados en lo que es el nivel de exigencia. Esto también se da para algunos componentes que se renombran por algunos autores. Y entraríamos en un contexto importante, que es la carga de entrenamiento desde estas dos miradas o estos dos elementos, que la carga externa y la carga interna. La carga externa y que son variables, eh, digamos, de características mecánicas, por ejemplo, hablamos de carga externa cuando hablamos de la velocidad, hablamos de carga externa cuando hablamos de las repeticiones, hablamos de carga externa cuando hablamos de los kilómetros, hablamos de carga externa cuando hablamos del tiempo empleado para un ejercicio. Todo eso son factores de la carga externa. Y esa carga externa obviamente tendrá un efecto o un resultado sobre la carga interna, ¿sí? Y la carga interna son las variables o características fisiológicas. Entre ellas están el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la respiración o frecuencia respiratoria, eh, estará también el lactato, algunos procesos de desecho, ¿sí? La creatinquinasa, entre otros, que son factores fisiológicos importantes en el desarrollo del deportista. Pero lo que debemos de entender es que la carga externa es lo que nosotros aplicamos y debe tener una sincronía con la carga interna. Por ejemplo, si yo hablo que a un atleta le aplico en una semana de entrenamiento 20 kilómetros día promedio, o sea que hacemos 60 kilómetros a la semana, esa carga externa tendrá un efecto sobre la carga interna, es decir, y el corazón modificará sus latidos por minuto. Podemos entender que si el corazón, digamos, después de un entrenamiento baja su frecuencia cardíaca, es que es más eficiente. Pero si el corazón está muy alto en el espacio de recuperación, podemos definir que hay poca eficiencia en la recuperación. Entonces, siempre debe estar presente la sincronía de la carga externa y la carga interna.
La carga interna nos sirve para evaluar el proceso de entrenamiento, para poder tomar decisiones. Si nosotros vemos el caso del lactato, que a una determinada velocidad se aumentan por encima de 4 milimoles, ahí podemos decir que está el umbral y que la persona debe entrenar por debajo de esa velocidad para que no genere lactato, que es el umbral, ¿sí? El umbral anaeróbico. Entonces, eso nos indicará qué tan rápido debe el deportista para cumplir con nuestros objetivos. Porque si mi intención es que haga un trabajo aeróbico, pues obviamente debe estar por debajo del umbral anaeróbico. Entonces, ese umbral anaeróbico me lo da la milimole de lactato. O traigámoslo a un ejemplo muy frecuente, la frecuencia cardíaca. Ustedes han visto que hay muchas personas que actualmente utilizan los sensores cardíacos o aparatos de telemetría. La telemetría es, digamos, el reloj Polar o Garmin o Titleist o bueno, o otras marcas que hay en el mercado que mide la frecuencia cardíaca. Entonces tú vas corriendo y te dice que si vas corriendo a determinada velocidad, tu frecuencia cardíaca es de determinada intensidad, 140 latidos, 160 latidos, 180 latidos, dependiendo de la velocidad. Entonces yo podría entender esa carga externa, qué efecto tiene en la carga interna y cómo el cuerpo se va adaptando al proceso de entrenamiento. Digamos que ese elemento es vital, es de capital importancia para nosotros poder programar y poder eh, inferir decisiones en el entrenamiento deportivo. Sobre ese aspecto, ¿hay preguntas? ¿Todo está claro? Profesor, ¿por qué a esos factores fisiológicos se les llama carga interna? O sea, ¿qué tiene Porque es relevancia eso? precisamente lo que genera la carga externa, ¿sí? O sea, una carga es un estresor, es una magnitud que modifica, ¿sí? Al modificar, digamos, que yo aplico un determinado volumen de entrenamiento en mi cuerpo, hay una carga que se da a nivel fisiológico, entonces es interno, ¿sí? Se da a nivel respiratorio, se da a nivel endocrino incluso, entre otros, todos los sistemas van a tener un estrés por la carga externa que yo aplique. ¿Sí quedó claro, Cristian? Sí, sí, listo, profesor. Entonces, la carga interna me dice cómo la carga externa influye en mi cuerpo. Por ejemplo, si yo te digo a vos que vamos a entrenar hoy 1 hora y terminada la sesión, te tomo tu frecuencia cardíaca y está en 110, yo puedo decir, se recuperó. O sea, está bien entrenado, ¿sí? Porque se recuperó rápido. Digamos que terminaste de entrenar ya, esperamos 4 minutos y en los 4 minutos me di frecuencia cardíaca y me dio 110. Yo digo, no, se recupera muy rápido. Pero si en otro ejemplo aplico la misma carga, pero pasados los 3 o 4 minutos de recuperación, está en 140, yo digo, no se recuperó. O sea, la carga interna me está indicando el cuerpo cómo está. Se aceptó la carga externa, que es los kilómetros, los minutos, los kilogramos, y yo puedo sobre eso comenzar a modificar, digo, todo. Entonces, si me dio 140, debe hacerlo más suave, ¿sí? O tocarle más recuperación, 7, 8 minutos, para volver a arrancar, si es un ejemplo, digamos, coloquial. Entonces, la carga interna es importantísima en las decisiones del día a día. Acuérdense que somos seres biológicos y nosotros tenemos diferentes elementos que es un abanico de posibilidades que modifican el ser humano. Yo, por ejemplo, hoy puedo estar estresado porque peleé con mi mamá, ¿sí? Y eso influye también en el sistema hormonal y también fisiológico. Entonces, en ese día, pues, si la persona, el biorritmo no está indicado, pues yo no podré hacer lo mismo que tenía programado. ¿Sí quedó claro, Cristian? Sí, ¿Sí quedó claro ese profesor. tema o está complejo?
Eso está bien, está ¿Sí está claro. bien? ¿Blanca está bien? ¿Está claro? ¿Nos cuesta claro? Listo, seguimos. Entonces, nosotros tenemos que revisar, cuando hagamos un proceso de entrenamiento, tener en cuenta la carga externa, que son todo ese volumen de kilómetros, minutos, de tiempo, de kilogramos, ¿sí? Que vamos a aplicar, y la carga interna, que es el comportamiento a nivel fisiológico. ¿Qué me interesa a mí que ustedes sepan? Que hay dos cargas, interna y externa. Que la externa es mecánica, siempre aprendan eso, que la externa es mecánica, que es volumen, que son kilómetros, que son minutos, que es velocidad, que es kilogramos, ¿sí? Eso es carga externa. Y la carga interna es toda fisiológica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, impulsos nerviosos, incluso se puede medir con algún aparato avanzado, eh, lactato, entre otros, ¿sí? Es la carga interna. Muy bien. Dentro de estos aspectos que determinan la carga, hay muchos, ¿sí? Hay muchos autores. Un autor interesante es Manso, Gabriel García Manso, con algunos cuestionamientos, pero igual tiene algún, digamos, algún referente teórico, ¿sí? Y es citado, es muy citado el hombre. De todas maneras, hay unos que han venido con mayor investigación y trasegar en los últimos años, pero bueno, igual ese nos puede ayudar a complementar el concepto teórico de lo que es la carga. Entonces, él lo divide en estos tres elementos. La carga, digamos, eh, desde el contenido, o sea, contenido de la carga, habla del volumen de la carga, y después sobre esto hay un paradigma, ¿sí? Que voy a explicarles, y después organización de la carga. O sea, él divide en estas tres áreas la carga. Dentro de estas áreas habla de nivel de especificidad, ¿cierto? Y el nivel de especificidad lo habla como el grado y similitud del ejercicio a nivel de competición, ¿sí? Que es esa parte concreta de la competencia. Por ejemplo, podemos hablar de ejercicios generales que se hacen a principio de año, que la persona, por ejemplo, como se da en fútbol. Entonces, de la pretemporada. La pretemporada, el futbolista trota suavecito, hace algunos movimientos, hace trabajo de musculación. Y en la temporada, él ya hace puro trabajo técnico-táctico, toque de balón, velocidad, que es el ejercicio más similar a la competencia, pero en la etapa general, pues, no es tan específico, no emula tanto la competencia. Entonces, el grado de especificidad es eso, qué tanto se acerca el ejercicio a las condiciones de competencia. Por ejemplo, nuevamente, en natación, un trabajo de especificidad genérica o general es que el nadador haga pesas, que el nadador haga trabajo de flexibilidad, ¿sí? Que el nadador trote. Y ya el grado de especificidad que el nadador vaya a la piscina y haga series, ¿sí? O repeticiones a un tiempo que emule la competencia. Allí se vuelve un grado de especificidad, digamos, ese ejercicio, ¿sí? Entonces, hay ejercicios competitivos y hay ejercicios de entrenamiento. Ese es el nivel de especificidad como tal. Tiene estructura motriz, tiene un régimen de trabajo muscular, o sea, si se trabaja, digamos, un cesto del cuerpo o se trabaja un músculo específico que puede darse. Y también está dado por, digamos, el criterio metabólico o la producción de energía. Un nadador que nade 100 metros, pues deberá ir a piscina y nadar muy rápido, pero si etapa general, pues va a nadar muy suave, ¿sí? Entonces el ejercicio no va a emular la competencia, pero cuando ya se acerca a la competencia, va a hacer series a un ritmo cercano a su competencia, entonces ahí ya va a emular el criterio metabólico o las vías energéticas que requiere para que su cuerpo se adapte a esa competencia o a ese factor estresante, ¿sí? Hasta allí, digamos que está ese nivel de especificidad. Y el nivel, digamos, o el potencial de entrenamiento ya es un aspecto que es de la forma de la carga, de cómo se estimula en su estado, digamos, actual. Entonces, como lo habíamos hablado en clase, eh, una persona que está joven, pues su mejoría al entrenamiento va a ser mucho más amplia. Pero a la medida que la persona se va acercando a un nivel superior, la mejora
se va disminuyendo. Y eso lo habíamos hablado en el momento en la clase pasada, someramente. Entonces, un joven que comenzó a entrenar puede mejorar 10 15 minutos, pero cuando la persona lleva unos 8 de entrenamiento, mejora segundos. Realmente, para mejorar 1 o 2 segundos se puede demorar casi un año, 8 meses, 6 meses, ¿sí? Mientras que cuando está iniciando y su potencial su potencial de entrenamiento es muy amplio, pues lo que hace el deportista es que va a mejorar muy rápido en un tiempo corto, ¿sí? Eso es lo que se establece como potencial de entrenamiento. ¿Está claro hasta allí? ¿Está claro? No hay preguntas. Muy bien. El volumen de la carga, si bien hay algo de confusión, esto es como lo trabajó este autor, pero vamos a ver otro autor que me parece que es de mayor vigencia en ese aspecto y habla sobre la magnitud. Entonces, él habla sobre el volumen de la carga y habla sobre la magnitud, habla sobre la intensidad, habla sobre la duración y habla sobre la densidad, ¿cierto? Y cuando habla de la magnitud, digamos que hablamos del tamaño de un cuerpo, digamos, una propiedad que tiene de una medida. Entonces, esta magnitud puede ser el mismo volumen, ¿sí? Y me interesa que hablemos más de volumen, que lo vamos a ver con los otros autores, ¿listo? Y ahora lo vamos a repetir. El volumen es la cantidad de la carga. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser el volumen, Blanca? Sería 1 kilo, 2 kilos, si alza 1 kilo, 2 kilos. Ahí sí me Sí, imagino. kilogramos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo voy a entrenar a Noscue, ¿cierto? Entonces le voy a decir, vamos a hacer 10 kilómetros, ¿sí? 10 kilómetros sería el volumen de entrenamiento de él, ¿sí? Si yo le digo a él, vamos a trabajar, a trotar 1 hora sería el volumen, ¿sí? Que es la cantidad de entrenamiento, ¿sí? Entonces, eso es volumen, ¿listo? Dado en esos términos. Em, una medida importante del proceso que se tiene que desarrollar en la carga, digamos que va aplicada a esa medida cuantitativa. En la intensidad, digamos que ese es el aspecto del nivel o el grado de esfuerzo que hay en el entrenamiento, ¿sí? Entonces, si el volumen, digamos que son los minutos, o sea, 1 hora de trote, por decir algo, o ciclismo, de natación, lo que ustedes consideren. ¿Cuál sería la intensidad? Será la velocidad con que se hace eso. Esa es la intensidad. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la intensidad en un equipo de fútbol, o sea, la complejidad de los ejercicios que se hagan en ese espacio reducido. Esa complejidad de ejercicios será la intensidad. Y la intensidad también se puede dar en algunos aspectos, digamos, en el estrés que se genere, también psíquico, ¿no? Por ejemplo, que la persona pueda manejar eh, un proceso muy similar a la competencia, ¿sí? Que son entrenamientos moldeados, como se establece pues, el entrenamiento, ¿sí? Entonces, la intensidad es el grado de esfuerzo que tiene esa carga de entrenamiento. ¿Cómo podemos hablar de la duración? ¿Sí? Y la duración se puede confundir con el volumen. A veces podemos confundir la duración con el volumen y podemos pensar que es similar, pero no. La duración establecida en entrenamiento se establece como un periodo, digamos, largo, ¿sí? Eh, por el cual hay unos cambios fisiológicos en algunos aspectos, digamos, metabólicos. Pero ahora hay una diapositiva para darles más claridad sobre la duración. Y la densidad es la relación esfuerzo-descanso, ¿sí? Pero ahora vamos igual también a mostrar en la diapositiva la explicación detallada de la densidad.
En otros aspectos estaría la organización, que tiene dos elementos, la distribución y la interacción, que igual vamos a ver. Muy bien. Ya entrando aquí a otro autor que es Weinig, que es muy interesante, él establece, miren, la carga de entrenamiento y habla de intensidad del estímulo, habla densidad del estímulo, eh, habla de frecuencia del estímulo, habla de duración del estímulo y habla de volumen del estímulo. Miren que casi todos tienen como la misma línea, ¿no? Hablamos de volumen, hablamos de intensidad, hablamos de densidad, hablamos de frecuencia y hablamos de duración. Son cinco elementos importantes. Pero él los pone aquí arribita, los pone objetivos, contenidos y métodos. Y los objetivos se pueden establecer en muchos contextos, pero vamos a tomar tres importantes. Un objetivo de tipo psicomotriz, ¿sí? O motriz, que da cuenta de las condiciones o valencias condicionales, fuerza, resistencia, velocidad, y también algunas coordinativas de la técnica, diferenciación, acoplamiento, entre otras, equilibrio. Es un tipo de objetivo, ¿no? Marcados allí. Otro tipo de objetivos son de tipo cognitivo, desde la táctica, de la técnica. Y otro tipo de objetivos también pueden ser objetivos de tipo afectivo, como puede ser la fuerza de voluntad, como puede ser la confianza, que se deben entrenar. Se deben entrenar como cualquier otro porque hace parte del proceso de entrenamiento. Hemos hablado que el entrenamiento es un proceso multifactorial y que no puede estar separado y que obedece a un modelo sistémico, que todo se une. Entonces, un objetivo para mí puede ser mejorar la fuerza muscular. Es un objetivo, ¿listo? Y después hablamos de los contenidos. Y los contenidos son las estructuras específicas del entrenamiento enfocadas desde el objetivo. Entonces, yo puedo hablar como ejemplo que el objetivo es mejorar la fuerza muscular de mis brazos y que un contenido es hacer flexiones de brazo. Ese es el contenido, hacer flexiones. O otro ejemplo, hablemos de miembro inferior. Entonces, que un objetivo es mejorar la fuerza de mis cuádriceps y para ello voy a utilizar sentadillas, que ese es el contenido. Pero aquí también aparece el método y es más, aparece también el medio, que no se establece acá, pero que debemos tenerlo en cuenta. Entonces, el medio son todas las herramientas, ayudas que nosotros utilizamos para hacer eso. Entonces, un medio puede ser un instrumento, que puede ser una halterófila o una pesa, que puede ser verbal incluso, la forma en que yo me expreso, entre otras. Y el método, digamos que es la forma como yo voy a hacer, digamos, ese proceso de entrenamiento. Entonces vamos a degradar. Y un ejemplo fácil, que sería un objetivo que quiero mejorar la fuerza de mis cuádriceps, que lo hago mediante un contenido que es flexión de rodillas, que utilizo un medio que es una pesa y que lo hago a través de un método de repetición. Ese es un método de repetición, ¿sí? Entonces, los métodos, que hay varios, de repetición, series, continuos, continuo variable, que son muchos, que no entran ahorita en el contexto, que simplemente lo vamos a nombrar, hacen parte de ese proceso. Vuelvo y digo, hagamos un ejemplo con otra disciplina. Hagamos un ejemplo con resistencia. Que mi objetivo es tener resistencia aeróbica, ¿sí? Que lo voy a hacer a través de la carrera continua, o sea, a través del trote. Que voy a utilizar para eso un sendero, ¿sí? Y que lo voy a hacer mediante un método que va a ser, digamos, fraccionado. Voy a correr una parte rápida, otra suave, otra rápida, otra suave. Ese es un método fraccionado, ¿sí? Entonces, ahí se complementan lo que son los objetivos, contenidos, medios que uno aprecia allí y los métodos, ¿sí? Dados en ese proceso de cada uno de la intensidad, de la densidad, de la frecuencia, del volumen y de la duración. ¿Estamos claros hasta allí, muchachos? ¿Sí? Sí. En cualquier momento pueden parar y preguntarme, ¿no? Es igual, tenemos todavía tiempo suficiente para poder profundizar. Criterios fundamentales de la carga.
este es otro autor que para mi entender es el que más nos interesa, ¿sí? Más nos interesa, que es González, Pablo y Navarro. ¿Sí? Ellos tienen una orientación de la resistencia. Bueno, como todos los autores tienen sus orientaciones de fuerza, como Berjosansky, Tudor Bompa, todos tienen sus orientaciones, pero van a lo mismo, al tema de la carga. Entonces, carga de entrenamiento está en la naturaleza de la carga, ¿sí? Que es muy similar a lo que hemos hablado de la especificidad, que es muy similar a lo que hemos hablado del potencial de entrenamiento, que para él es naturaleza de la carga, ¿sí? La magnitud, que para él es magnitud, que para Manso es volumen, pero nos interesa más el concepto de magnitud, porque da más a la realidad del proceso de entrenamiento, ¿sí? La orientación de la carga, que cómo se hace, si es monotónica o no monotónica, que la vamos a ver con detalle, y la organización, ¿sí? Si hay interconexión negativa o positiva, que igual también lo vamos a ver. Entonces, digamos que él usa estos 4 elementos que debemos tener presentes para el proceso de entrenamiento. Cuando hablamos de la magnitud, ¿cierto? De la magnitud de entrenamiento, hablamos, digamos, de unos componentes cualitativos y cuantitativos de la magnitud de la carga. Esto es fundamental para un trabajo que vamos a desarrollar acabado esta sesión virtual. Entonces está la magnitud de la carga que tiene los dos componentes. Un componente cuantitativo, está la frecuencia, está la duración y está el volumen, o bueno, frecuencia, volumen y duración. Y está un componente cualitativo, que es la densidad y que es la intensidad. Sobre estos 5 elementos va a estribar el proceso que nosotros queremos desarrollar. ¿Okay? Este es un proceso de Delmas, un autor de gran relevancia en el tema de entrenamiento. Pero, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Qué se debe hacer aquí? Precisamente aquí abajo dice algo que es ingredientes. Y así debemos verlo, que todos estos elementos son ingredientes para hacer un menú, ¿sí? Yo el menú lo puedo hacer de diferente manera, ¿sí? Yo puedo coger los huevos y los puedo hacer revueltos, los puedo hacer a la cacerola, los puedo hacer pericos, ¿sí? Puedo hacer omelette, o sea, puedo hacer 1000 cosas, ¿sí? Pero eso depende de cómo yo distribuyo la frecuencia, el volumen, la duración, la densidad y la intensidad en esa misma elaboración culinaria. Entonces, es lo interesante que para el sabor de esos huevos o para el sabor de ese alimento, pues obviamente tengamos en cuenta qué debe ir en mayor proporción y qué debe ir en menor proporción dependiendo del momento del cocido. Porque si aplicamos el momento del cocido que no es de relevancia, puede que esa tortilla me quede muy tiesa o me quede muy blanda, ¿sí? Entonces debo saber, debo entender cómo relacionar esos componentes. Unos tendrán una mayor significancia que otros, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia es lo primero que se establece, ¿sí? Después de frecuencia sigue el volumen, después se entiende la duración, la densidad y la intensidad, ¿sí? En ese orden se establece, ¿sí? Primero aumento frecuencia, después aumento volumen, después aumento densidad, después aumento intensidad. Ese es el orden lógico, ¿sí? Yo no puedo o no se ha indicado aplicar una intensidad, porque hagan de cuenta que usted pone el sartén a todo su capacidad, le echa y el huevo se quema. El huevo se quema. Entonces, debo tener un sartén que tenga una temperatura indicada para poder ingresar mis ingredientes y que tengan la textura necesaria, ¿sí? Entonces, lo emulo, lo hago un símil con el tema de culinaria porque así es. Y este tema de entrenamiento no es un tema paramétrico, que es que está en el libro y así se tiene que hacer, no. Yo como entrenador, bajo mi perspectiva, bajo mi experiencia, bajo mi conocimiento teórico, práctico, voy a elaborar
esta receta, ¿sí? De ingredientes, pero con unos elementos fisiológicos de importancia, porque va a haber una relación de la fisiología con el entrenamiento. Lo que vamos a hacer, Profesor, una pregunta. ¿por qué? Ese Tiene que, es el orden, tiene que tener un ese es el orden, sentido, ¿sí? ese es el orden jerárquico en que se debe aumentar la intensidad, se debe aumentar, o Sí. sea, la adaptación, o sea, primero la frecuencia, luego el volumen, luego la duración. O sea, primero tengo Primero la que, frecuencia, luego el volumen, después la intensidad. Lo que pasa es que la densidad y la duración van inversas y son más maleables, pero las tres más fundamentales son frecuencia, volumen e intensidad. Por ejemplo, yo voy a entrenar con Noscue hoy. Entonces, primero me va a hacer 2 sesiones a la semana. ¿Qué frecuencia? De 2 sesiones a la semana. Después una frecuencia de 3 sesiones a la semana. Después una frecuencia de 4 sesiones a la semana, ¿sí? Y después de que tenga 4 sesiones, entonces ya voy a comenzar a aumentar el volumen. De que me haga media horita a que me haga 40 minutos, a que me haga una hora, ¿sí? Pero primero es el número de días a la semana que yo debo incrementar, porque si yo arranco con un niño, no puedo ir a un niño entrenando todos los días. El niño debe ir 2, 3 veces a la semana, ¿sí? Cuando va creciendo ya va haciendo 4 veces, 5 veces. Y cuando tiene un tiempito, estoy ya aumentando, ya no 5 veces, sino que ya aumento el volumen. Entonces, que me haga 20 minuticos, 40 minuticos. Voy incrementando poco a poco. Y ya después va la intensidad. listo, listo. ¿Sí quedó claro, Cristian? Sí, profesor, listo, bien. Después tengo algo de gripa porque hoy fui a Cali, me cogí un aguacero en todo el camino. Oye, muchachos, estoy agripado. Aparte de eso, les cuento que estoy como salado. Saliendo de la universidad me atropelló un carro y me manchó la moto. Entonces, bueno, hoy ha sido un día difícil, pero aquí estamos. Eh, Listo, entonces ahí vamos, ¿no? Los ingredientes para formar nuestro omelette. Sobre esto, muchachos, hay que maciar. Me gustaría que ustedes indagaran, ¿sí? Porque no simplemente lo que yo les diga, quiero que ustedes tengan un mayor referente teórico para poder construir mejores elementos. Entonces, sobre eso hay que buscar también, investiguen, que eso nos ayuda, digamos, a ser más proactivos. Listo. Ya en ese orden de la magnitud, hablamos del volumen. Mire que aquí hablamos de la frecuencia y segundo está el volumen, ¿cierto? El B, el volumen. Y el volumen está dado en este proceso. Miren, perdón, el volumen. Entonces el volumen es la cantidad de carga. Entonces, por ejemplo, el volumen, aquí como se establece en estas, digamos, en esta gráfica que hay 3 barras, una azul, una verde y una amarilla, es de un estudio de González Vadillo, que hizo en el 99. ¿Y qué estableció él? Pues él hizo un estudio experimental con pesistas, halterofilos, para encontrar el volumen óptimo de los resultados deportivos. Entonces él aplicó sobre un programa 900 repeticiones, 1200 repeticiones y 1400 repeticiones. Y lo que pudo evidenciar él es que con 900 repeticiones mejoró el deportista su fuerza que se hacía 1200. Entonces el tema del volumen es importante, pero tiene una meseta, tiene un punto donde ya aumentar el volumen no es necesario. Es más, es improcedente. El volumen sí es requerido, pero hasta cierto grado. Hay momentos donde ya el volumen no genera adaptaciones y lo que uno aumenta es la densidad y la intensidad del ejercicio, ¿sí? Y sobre esto quiero recalcar que a veces los entrenadores son fanáticos del volumen. Y este año hago 1000 kilómetros y el próximo año hace 1200 y lo van llevando en una línea vertical, una línea oblicua, una pendiente que se estalla el deportista. No, el volumen no se puede llevar de esa manera. Queramos saber unos ejemplos históricos de cómo aplicaban volúmenes porcentuales en deportistas. Entonces, ese estudio, como sale Vadillo, nos indicó que 900 repeticiones es indicado para mejorar la fuerza en esos pesistas. Otro estudio importante que
que podemos rescatar, y me parece interesante que hay un autor español muy bueno, Balsalobre. Balsalobre es un investigador joven español y ha tenido, digamos, algunos elementos importantes en el tema de fuerza y de relevancia, y él nos establece esta investigación, eh, digamos, referenciada por él, que también de González Vadillo, que es de los referentes en el mundo a nivel de fuerza. Y aquí nos dice que se hicieron un estudio, ¿sí? con una población bajo 3 programas. Un programa donde dice B pequeña y B grande, V y B, que es volumen bajo, BM, que es volumen medio, y BA, que es volumen alto. Y lo que se indicó fue que el volumen medio generó mejoras en la ganancia de la fuerza que el volumen más alto. Y que entre el volumen alto y el volumen bajo había una línea similar en la producción de fuerza. Pero que se pudo tener esa ganancia en volumen medio con el 85% del volumen alto. Digamos De que el la volumen alto RM. es 100%, y con ese 85% de ese volumen alto se estableció para que se diera la mejora de los deportistas. Ese artículo se los pueden enviar si ustedes lo quieren, está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir y lo pueden leer con mayor detalle. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Lo importante de esto es que si yo con 70 kilómetros o con 2.000 horas a la semana tengo una mejora, ¿para qué le va a meter 200 kilómetros? ¿Para qué le va a meter 3 horas? Si un niño con 30 salticos mejora su fuerza reactiva, ¿para qué le va a meter 100? Lo que hago es desgastarlo, lo que hago es estresarlo, lo que hago es desadaptarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que el volumen debe estar empleado en función de los objetivos y bajo un cuestionamiento racional muy claro. O sea, la idea es que ustedes tengan elementos de juicio muy fuertes para decir el por qué aplicar esa carga, por qué debe ser de esa manera. Muy bien. Este es un modelo de Polichut, perdón, de un texto de Manso de los volúmenes aplicados en la Unión Soviética. En ese tiempo era muy importante toda esa carga de entrenamiento. Y miren ustedes aquí, miren, dicen, evolución media de la media del volumen de carga de entrenamiento de nadadores, ¿sí? En función de los años de entrenamiento de metros por semana, ¿sí? Metros por semana. Desde el primer año, no digo de qué año, si eran los 8 o 9 años, no, primer año de entrenamiento, ¿sí? Primer año de entrenamiento, segundo año de entrenamiento, hasta el octavo año de entrenamiento, ¿sí? Entonces, digamos que eso fue modificado por mí, le hice una modificación a esa tabla para poder mostrarles que un velocista en su primer año hacía 3.375 metros a la semana, que en segundo año hacía 7.500 metros a la semana, que eso es un incremento del 122%, ¿sí? Y que ese mismo deportista al cuarto año hace 1.500 metros, perdón, 1.095 metros, 10.925 metros, y que eso equivale al 45%, y que después hace 15.500 metros, y que después ese 15.500 metros equivale al 47% del tercer año, que son 10.925 metros. Bueno, en síntesis, miren ustedes en la línea roja. ¿Sí ven la línea roja? No puedo ver con el mouse. En la primera fila de velocistas, donde dice incremento rojo, está 122, después dice 45, después dice abajo del quinto año 47, después del sexto año dice 9, después dice 16, después dice 20. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un ejemplo claro de lo que es el potencial de entrenamiento. Mire que mejora 122%, pero después ya mejora solamente 45%, y después solamente mejora el 47%, después solamente mejora el 9%. O sea que va decreciendo, a pesar de que aquí hay un aumento, el decrecimiento o la curva de bajada es mayor. Miremos la línea de mediofondistas. También son 1.200, 122%,
Y mire cómo va decreciendo de 45, 41, 40, 33, 29 y 14. Si ven que ya el deportista es menos capaz o es incapaz de hacer un mayor volumen. Por eso, la gran mejoría se da en los primeros años y después la mejoría va a ser muy reducida por la especificidad de la carga. Este es un ejemplo claro que les quería mostrar y que no encuentren los textos porque digamos que el análisis lo hice en particular para que ustedes conocieran esos aspectos. Eso es un elemento del volumen que se está desarrollando en los nadadores, desde velocistas, fondistas, mediofondistas y fondistas. Pero también hice la comparación entre, eh, entre el incremento de mediofondistas, de velocistas a mediofondistas. Entonces, del quinto año, si ven la línea horizontal, que da 15.500 a 21.800, o sea, es diferente el volumen que maneja un velocista a que maneja un mediofondista. Maneja un volumen casi del 40% mayor. Pues claro, requiere una mayor capacidad cardiorrespiratoria, su trabajo aeróbico es mucho mayor, entonces requiere una mayor carga en ese sentido de la especificidad, ¿no? O sea, del nivel de especificidad que da cuenta de la naturaleza de la carga. Este es un modelo muy claro de cómo se va incrementando el volumen, y esto es volumen en el tema de entrenamiento. ¿Sí está claro eso, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Este apartado, que me parece a mí de vital importancia, es la duración. Y la duración, digamos que es el periodo de influencia de un solo estímulo. Es el tiempo latente de entrenamiento en función de ese estímulo que cubre el organismo. Y está dado en esos tres aspectos importantes. Primero, que es la carga de orientación aeróbica. Segundo, que es la carga de orientación anaeróbica. Y tercero, que es la carga de orientación de fuerza explosiva. ¿Sí? Y la duración es el proceso que requiere para la adaptación. Entonces, casi que en el trabajo aeróbico se requiere un mes. Un mes para que haya una gran mejoría y hay una meseta de 2 o 3 meses donde se estanca allí la capacidad. De allí para allá la mejora es muy poca. Entonces, yo en el tema aeróbico puedo mejorar muchísimo el primer mes y hasta el segundo mes. Entonces, yo requiero casi que 3 meses para un proceso de adaptación terminal en el tema aeróbico. Sobre todo, si yo quiero consolidarlo, porque en el primer mes es la mejora más importante, ¿no? Después la pendiente es mucho más corta. O sea, aquí hay una pendiente muy fuerte, después una más corta que se va estabilizando, que es la del segundo y tercer mes. Eso ha ayudado el desarrollo del tema aeróbico. Pero para el tema aeróbico, para yo desarrollar el tema anaeróbico, requiero como mínimo de 3 a 4 meses. Como mínimo. O sea, el aeróbico lo puedo desarrollar en un mes. O sea, esa es la duración donde, por ejemplo, yo voy a hacer sesiones de trabajo aeróbico 3 veces a la semana durante un mes. Requiere ese tiempo de duración para una adaptación. Pero el tiempo requerido para la adaptación en trabajos anaeróbicos no es de un mes. Se requieren de 3 a 4 meses para poder hacer el proceso de adaptación en el trabajo anaeróbico. Pero hay un agravante, que no se puede hacer el trabajo anaeróbico si no hay una base aeróbica. La base aeróbica define el tema anaeróbico. Y yo lo doy con un ejemplo claro, muchachos. Hace unos años estaba en Bogotá y estábamos en los Juegos Suramericanos. Suramericanos, que eran los Juegos Suramericanos. No, perdón. Estamos en un nacional en Bogotá de mayores, de atletismo. Y por ese tiempo me encontré con Chávez. Chávez es un atleta de las Fuerzas Armadas que era muy bueno. Tenía una marca de unos 49 en 800, una marca muy buena en 800. Y estábamos charlando allí y me decía él a mí, cuando entrenamos él y mi persona con Víctor Mora, y me decía él a mí que él mejoró su registro
en los 800 cuando hizo entrenamientos aeróbicos. Boris, cuando yo comencé a trabajar con Víctor Mora, que aumenté el trabajo aeróbico, mejoré mis registros en los 800. Y la gente con error piensa que no puede hacer trabajo aeróbico para mejorar el trabajo anaeróbico. O sea, es una experiencia exitosa y se valida el tema científico. Entonces, eso nos da muestra de que se requiere un trabajo aeróbico para poder potenciar las vías anaeróbicas en el tema de entrenamiento deportivo. En la fuerza explosiva, digamos que se requiere aún más tiempo, casi de 10 a 11 meses, mucho más tiempo por el tema musculoesquelético y por lo que eso implica a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, ya sabemos que a nivel aeróbico requiere un mes de duración, anaeróbico requiere de 3 a 4 meses y el tema de fuerza requiere, digamos, de 10 a 11 meses si está espaciada. Si no está espaciada, si están muy concentradas las cargas, puede ser en menos tiempo adaptada, ¿sí? Entonces, ese efecto es lo que nosotros necesitamos. Si usted logra ver abajo, si ven abajo, que abajo hay un bombillo, si ven abajo un bombillo, hay un reloj y aquí hay un engranaje, ¿cierto? O sea, se requiere que esa orientación, ¿sí? Ese elemento, ese estímulo, que es el bombillo, que me irradia ese estímulo, requiere que tenga un tiempo prudente para que se engrane a hacer un proceso, para que eso, digamos, que se consolide. Ese es el tema de la duración. Y mire que duración es distinto a volumen. El volumen solamente es la cantidad de trabajo, ¿sí? 4, 5, 6 horas, pero la duración es el tiempo de ese trabajo para yo generar la adaptación, ¿sí? ¿Está claro, muchachos? Profesor, Perfecto. entonces estamos diciendo que con un trabajo de cardio, de resistencia, vamos a mejorar en las pesas. O sea, Sí, claro. El tema cardiovascular es fundamental porque si vemos a nivel fisiológico, ¿qué es lo que hace el trabajo cardiovascular? Uno, aumenta la capacidad cardíaca, el volumen sistólico, la fase de eyección, genera angiogénesis, o sea, mayor cantidad de vasitos capilares. Sí, papi. Amor, el niño está aquí. Sí, papi, no, ahorita no, papi. Ay, ya, gordo. Venga, venga, el saludo aquí. No. Venga, venga, papi, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Ya te lo abro, ya te lo abro. Ay, papi. ¡Ale! Papi, venga, papi. El arte. Hijo. ¡Ale! Ve. Ven la vuelta del niño, María José. Cuidado, güey, ahorita el niño. Ya. A ver, pasó a mi hijo. Es tremendo, yo. Sí, entonces habíamos hablado que el tema cardiorrespiratorio se requiere angiogénesis, o sea, que llegue más sangre al tejido, se nutre las células, llega más oxígeno, se produce energía. El trabajo aeróbico se requiere. Si no, entonces la nutrición, todo el tema de oxígeno para generar la energía va a estar limitada. Por lo menos en el tema anaeróbico. O sea, ahora, pensaría yo que también hay algunos estudios sobre el tema de fuerza, pero en ese sentido no tengo pues un artículo así, claro, no. Para el trabajo anaeróbico sí hay varios que podemos revisar. ¿Sí está claro, Cristian? sí, profesor, ya. Pero sí soy claro o no. Listo, claro, sí. Bueno, esto es lo que se habla de la duración. Muy bien. Ahora de la densidad. Y me tomé la tarea de traer ese cuadro, que ese cuadro significa y establece bien lo que es la densidad. La densidad se maneja en la relación entre trabajo y esfuerzo. Ojo con eso. Apúntenlo eso, por favor. Apúntenlo. Densidad. Relación trabajo, descanso. Divido trabajo entre descanso. Ojo. Ojo, apunten eso. Para resolver su trabajo que le voy a enviar el día de hoy, el día de mañana. ¿Listo? Entonces, la densidad, que es la relación que hay entre el esfuerzo y el descanso, está dada en esto.
Hablamos de la densidad 5, 1, 5, densidad 1, 3, densidad 1, 1, densidad 2, 1, densidad 5, 1. Y esto lo vimos un poquito de introductorio en en el pasado momento de aprendizaje, pero aquí ya está más digerible. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de la primera línea, yo divido en 5 partes, ¿sí? El esfuerzo. Entonces, si yo corro 1 minuto rápido, ¿sí? Descanso 5 minutos. Perdón, descanso 4 minutos. Si corro 1 minuto rápido, descanso 4 minutos. Eso es densidad 1, 5. ¿Sí? Pero digamos que divido el entrenamiento en 3 partes, ¿cierto? Y corro rápido 1 y descanso 2. Eso es densidad 1, 3. Y la densidad 1, 1 es que si corro 1 minuto, descanso 1 minuto. ¿Sí? Si corro media hora, descanso media hora. O sea, por mitad. Y aquí abajo ya está la densidad 2, 1, que es más el entreno que el descanso. Esas son las llamadas pausas productivas para generar adaptación. Y por último, el descanso 5, 1, que es ya emular la competencia, ya trabajar sobre un fondo de fatiga. Y se hace para yo estimular al deportista hacia moldear esa carga de entrenamiento. Esta densidad que establecemos acá, precisamente va como hacer esa paella esos huevos, ese omelette, va así, ¿sí? Yo tengo que aplicar cada uno de ese en un momento determinado, ¿sí? Porque si yo le pongo 5-1, o sea, fuego alto, se me queman los huevos, ¿sí? Entonces, depende de la etapa, yo voy a aplicar esto, ¿sí? Y depende del objetivo que yo tenga. Por ejemplo, debe ser 1,5 la densidad para un trabajo técnico. La densidad tiene que ser de esa manera, de ser muy baja, de ser baja, porque no puede haber una fatiga, porque es un tema nervioso, te requiere que el ejercicio lo haga muy concentrado y que el cuerpo se adapte a un ejercicio idóneo, que lo haga bien. Pero si el después está cansado, está fatigado, va a ser mal ejercicio. Y hacerlo mal ejercicio, pues va a aprender mal un ejercicio. Va a ser mal ese movimiento y lo va a interiorizar y va a jugar mal toda la vida. ¿Sí? Porque cuando yo hago un ejercicio de fatiga, el cerebro se acostumbra, se adecua a ese esquema motor. Entonces, pero sí puedo utilizar el esquema 5-1 para un trabajo anaeróbico o para un trabajo de resistencia a la fuerza o para un trabajo de resistencia. Puedo utilizarlo porque quiero llevar el corazón a estresarlo, quiero estresar sistema energético, quiero estresar, deprimir el sistema hormonal, en fin, ¿sí? Todo eso es lo que queremos nosotros hacer. Entonces, esto, ténganlo en cuenta, miren, carga el 100% del mejor tiempo. Si lo puedo hacer cuando la densidad es 1,5. Trabajar con una carga del 90% cuando la densidad es 1,3. Una carga al 80% cuando la densidad es 1,1. Al 70% cuando es 2,1 y al 60% cuando es 5,1. Miren lo que dice allí, carga del mejor tiempo. El mejor tiempo o la mejor prestación del niño o de la persona o del adulto mayor o de la persona que ustedes quieren entrenar es su norte. Yo debo partir de algo. Entonces, Blanca va a hacer un ejercicio y va a correr 5,000 metros. Pues le hago un chequeo, miro cuál es su mejor tiempo y sobre ese tiempo le saco un porcentaje. Y ese porcentaje trabajo con ella. Fracciones, en fin, series rotas. Bueno, lo que yo quiera. ¿Sí? Fartlek. Trabajo continuo variable, continuo extensivo, intensivo. Bueno, los métodos que hay en el tema de entrenamiento. Entonces, debo trabajar sobre eso. ¿Sí estamos claros sobre eso, muchachos? Muy bien. Me quedan 7 minuticos para que nos cierre la plataforma. Bueno, ya vamos a acabar. La intensidad. La intensidad es un elemento de gran importancia en la parte de adaptación. Es el más importante de todos los procesos. Es el más importante. Es de hecho el que genera adaptación, que consolida la adaptación. Entonces, por ejemplo, en el cargo de la intensidad, aquí vemos una zona de carga. Entonces, la intensidad
En ese caso, para el caso de Dorochesco, establece, por ejemplo, un tiempo de la persona en 1 kilómetro. Entonces, uno hace a 3, a 4:30, a 5, ¿sí? Otro tiempo es de cuatro minutos a 4:30, o sea, que es más rápido. Mire cómo en menos tiempo el que se establece en lo que es la carga de recuperación a lo que es la carga entrenante. O sea, que la persona va a correr a 3:30 o a 3 minutos y tiene unos latidos por minuto, tiene 150 latidos por minuto. Entonces, la intensidad es el grado de esfuerzo. Entonces, mi corazón late muy rápido, eso es intensidad. La velocidad a la que yo hago un movimiento, eso es intensidad. La complejidad que yo hago en un movimiento, eso es intensidad. ¿Sí? Y eso se debe calcular en toda fase de entrenamiento. ¿Qué tan rápido lo hace? Entonces, el volumen, por ejemplo, de entrenamiento con Blanca puede ser 1 hora de trote. Y la intensidad es que ella me corra a un ritmo de 4 por kilómetro. Esa es la intensidad, el ritmo de carrera. En el caso de atletismo, ¿no? En el caso de fútbol, se puede establecer que la intensidad sea espacio reducido con mayor cantidad de variables. En el caso de fútbol, que sea menos intenso es que tenga menos variables y que no sea espacio reducido, que sea un espacio amplio para que pueda moverse, ¿sí? Eso se establece como intensidad. Bueno, a la intensidad se le hace unas zonas, pero zonas que vamos a ver con detenimiento en posteriores reuniones, encuentros de aprendizaje. Bueno, ¿está claro el tema de la intensidad, muchachos? Profesor, esa intensidad, por decir, si es de recuperación, si es de mantenimiento, si es máxima, ¿se define es con la frecuencia cardíaca? Sí, claro, pero con la frecuencia cardíaca, con la velocidad del movimiento, ¿sí? Con la velocidad del gesto, así se define. Pero pues la velocidad, esto es como una referencia, ¿no? Porque va a ser acorde a la persona, o eso es algo Claro, que se debe claro. cumplir. Pero por ejemplo, hay un elemento que se llama la percepción del esfuerzo, ¿sí? Yo puedo correr a 5 minutos por minuto, a 5 metros por segundo y me puedo sentir fatigado. Y el otro puede correr a lo mismo y se puede sentir sueltico, se puede sentir bien. Entonces, ahí va un tema de intensidad, es como yo la percibo, o sea, eso es individual. Yo puedo correr y a esa carga entrenante que es de 3:30 a 3, para mí es suave, pero para ustedes es duro. Pero el hecho de la velocidad, de que él corra a ese ritmo, eso es un parámetro de intensidad. También la frecuencia cardíaca. También la frecuencia cardíaca. Es un parámetro de Ah, intensidad. listo. ¿Sí? Pero, o sea, ¿uno cómo hace para determinarla? ¿Yo cómo puedo decir que esa persona está en carga de recuperación? Porque, por ejemplo, es lo que te digo yo. Usted ponga, por ejemplo, a Blanca a correr 5.000 metros. Ya corrió durísimo y hizo 5 minutos. Ya, 5 minutos es un 100%. Entonces, sáquele el 10% a eso. ¿Sí? Ah, El listo, 10% ya. de eso sería 5 minutos, 5 por 6, son segundos, 5 por 6, 35, 6 por 5, 35, o sea que serán 350 segundos. O sea que 350 serán 35 segundos. O sea que esos 35 segundos usted lo resta. Y eso es el 90%. Y así sencillamente usted le va restando y esos porcentajes en intensidad. Porque si su máximo esfuerzo fue correr ese tiempo, si va más suave, pues la intensidad va a disminuir, la carga va a disminuir. ¿Sí me voy a entender? Hagamos el tema de peso. Blanca va a levantar, qué pena que coja tanto a Blanca, pero Blanca es, no sé, aquí ejemplo, la tengo aquí de frente. La pone usted a cargar a Blanca 100 kilos, ese es su 100%. Pero entonces la pone a cargar 100%. 80 kilos, ese es 80% de intensidad. La pone a cargar 60 kilos, eso es 60% de intensidad. Pero se hablamos de 100 kilos, pero pueden ser 200. O sea que de 200 kilos, el 50% serán 100 kilos. ¿Sí? Y así Ah, sucesivamente en ese sentido. listo. ¿Está claro? ¿Y hay algún porcentaje estándar acorde a eso, por decir, de la,
de la carga máxima el 10% de la recuperación, el 50% del mantenimiento o no, los porcentajes Sí, también sí. varían. Hay zonas de entrenamiento que se establecen ya. Zonas de frecuencia cardíaca, zonas de apreciación del esfuerzo, zonas de consumo de oxígeno, sí, zonas subaeróbicas, superaeróbicas y lácticas y alácticas, sí. O sea, para lo que tú me hablas, sí hay zonas establecidas por diferentes autores, pero hay muchas zonas, ¿sí? De eso vamos a dar algunos documentos, si tú quieres, te los puedo enviar. Pero sí, sí hay zonas. Sí hay establecidas zonas. Sí, sí hay Ah, como listo, tal. profesor, ya. ¿Sí está claro, Cristian? Sí, sí, ya. Bueno, muy Claro. bien. Mire que lo que tú me hablas está eso acá en la zona, mira, la zona de intensidad. Recuperativa, zona recuperativa, que va, ese es el caso del ciclismo, ¿no? De la potencia, porcentaje de potencia. Un ritmo de la zona 3 está el nombre de la zona de ritmo y la potencia manejada en porcentaje 76 a 90, ¿sí? Entonces González establece estas zonas de intensidad. Entonces, eso que está acá en porcentaje de potencia, lo que se maneja en vatios para ciclistas. Y lo que usted me establece es esto. Dice, eso es lo que usted me quería preguntar. Y ese es un ejemplo de zonas de entrenamiento para la velocidad, para la intensidad. ¿Sí? ¿Está claro, Cristian? ¿Blanca? ¿Los fue? Muy bien. Sí, profesor, ya. Ok. La orientación de la carga está establecida en ese proceso. Y es que la orientación es cuando hay sesiones simples y sesiones complejas. ¿Sí? Una sesión simple es que yo le digo a usted, va, me trota 10 minuticos. Una sesión compleja, yo le digo a usted, va, me trota 10 minuticos, pero me hace 10 saltos, pero me hace velocidad 50 metros, pero me hace lagartijas tantas. ¿Sí? Se ve compleja porque hay muchos elementos. Entonces, hay sesiones simples y hay sesiones complejas, o lo que son cargas simples o cargas complejas. Una carga simple es cuando solamente hay una sola dirección. Y una carga compleja cuando hay varias. Por ejemplo, en el tema de fútbol, hay sesiones complejas. Ellos hacen primero saltos, después hacen un trabajo técnico, después hacen un trabajo táctico. Entonces son varios elementos y son, digamos que son orientación de la carga compleja. ¿Sí? Y la otra es simple. ¿Sí está claro esa? ¿Claro? No lo escucho. ¿Claro? ¿Está claro o no? Blanca, ¿está clara? Bueno, muy bien. Ese otro aspecto está en la organización de la carga. Y esa es de vital importancia, muchachos. ¿Por qué? La distribución de la carga está si la carga es monotónica o la carga es eh, no monotónica. O sea, si la carga se hace de manera concentrada, o sea, que es, yo la aplico a usted una semana mucho esfuerzo, o el esfuerzo es más bien diluido, suavecito, poco a poco, ¿sí? Eso es a nivel de la distribución de la carga. Y la interconexión de la carga es un elemento dado desde los criterios metabólicos. Es decir, un error que uno comete es que usted va y le pone a hacer a un muchacho un trabajo heroico que corra 40 minutos y después de eso haga un ejercicio técnico. Hay una interconexión negativa porque hay una fatiga y el deportista va a hacer un movimiento malo. Eso es el tema, digamos, de ese plano del fútbol o de deportes de conjunto. En temas metabólicos o criterios metabólicos o bioenergéticas está dado. Yo no puedo, ¿sí? Después de un trabajo, digamos, lactácido, hacer un trabajo aláctico. Después de un trabajo lactácido, no es conveniente hacer trabajo alactácidos. ¿Por qué? Porque hay una fatiga y hay una intoxicación previa, ¿sí? Y sería improducente hacer trabajos aeróbicos y después hacer trabajos anaeróbicos. Primero el trabajo anaeróbico y después el trabajo aeróbico, ¿sí? No quiere decir que no haga el calentamiento, o sea, hace su calentamiento, hace un trabajo anaeróbico, después un trabajo aeróbico, ¿sí? Porque la interconexión es negativa. ¿Cuándo interconexión positiva? Pues cuando, digamos que se hace un trabajo donde hay un fondo de fatiga, o sea, que yo hago la técnica, hago un ejercicio y después hago un trabajito de fuerza, por ejemplo, ¿sí? Aunque puede tener discusión eso, pero tiene una interconexión claramente positiva
Si fuera el contrario, pues obviamente fuera negativa. ¿Sí? ¿Sí está claro esa situación? Porque mire que aquí ven que debe haber una sincronía con las dos cargas, ¿no? Con una aeróbica y una anaeróbica. Pero una es primera que la otra. ¿Sí está claro, muchachos? Muy bien, son las 10:04. Muy bien, eso es todo el tema que íbamos a establecer el día de hoy, muchachos. Sobre esto, eh, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿Nos fue? ¿Está claro? Muy bien. Por favor, socialicen esto con los compañeros. Les voy a enviar un trabajo, que el trabajo tiene cómo definir la magnitud a nivel cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Son 2 hojitas de PDF. Puedes escoger alguna de ellas para hacer el trabajo y el trabajo me lo hacen previo al encuentro de este fin de semana, ¿sí? Este fin de semana hacemos un trabajo interesante, práctico, ¿vale? ¿Listo, muchachos? Entonces, profe, ¿cuándo se entrega el trabajo? Debe ser antes, ¿no? El día viernes. Bien, Sí, no es tan gracias. complejo el trabajo. Si pudiéramos cuadrar el día jueves, pues yo podía revisarlo y llegar con una idea de los errores de ustedes, ¿sí? Me parecería que hasta jueves en la noche. Yo te le hablo la plataforma para dejarlo hasta el jueves a las 11 de la noche. ¿Listo? Para yo el viernes revisarlo por la mañana. Vale, ¿Listo, muchachos? profe. Bueno, Gracias. bueno, el trabajo es individual, ¿no? Después allá en el salón podemos trabajar en equipo, pero el trabajo es individual. Bueno, ahorita cuadro y por el foro de dudas les mando todas las indicaciones. ¿Vale? Profe, espere, escuche, nosotros tenemos práctica. Hay unos que tienen práctica Ay, mañana y que ¿cómo otros estás? jueves. Te estamos extrañando ya. No, pero es que yo hace rato estoy aquí, Ah, qué mucho bueno. rato. Bueno, Es que no había cuéntame, hablado. ¿qué pasó? No, pero es que es muy encima, profe. Yo no sé cuál es para mí, porque yo mañana trabajo todo el día y el jueves también porque tengo práctica de allá de la universidad. Entonces no cuento con el tiempo suficiente para hacer el trabajo, así sea poquito. Bueno, el trabajo, o sea, el trabajo son 2 hojitas. Usted nada más va a escoger una sola hojita, deja 2 hojitas. O sea, hay sobre volumen, hay sobre intensidad. Usted coge una hojita, hay 5 casos, estudio de casos. El corredor uno hace tal cosa. Entonces, analice, ¿sí? ¿Cuál es la intensidad mayor? ¿Cuál es la densidad? O sea, tienen que ustedes analizar eso. La verdad no es complejo, pero sí me gustaría que ustedes lo vieran para cuando lleguemos al encuentro, que ustedes se vean con eso, ustedes me digan, uy, no, eso estaba muy complicado, no lo entendí. O no entendí esto, y yo poder orientarlos sobre eso, muchachos, ¿sí? Por eso necesito, ahora, ¿qué podemos hacer? La idea mía era que ustedes hicieran el día jueves, para yo el día viernes revisarlo, ¿sí? Y decir, bueno, están así o están así. Si no es posible, como dice Jackie, porque hay muchas tareas, entonces, ¿será que ustedes lo hagan y me lo lleven allá? Y allá en un espacio, aunque el tiempo va a ser resumido, para lo que vamos a hacer ese día, espacio de 10 minuticos, tocarlo, quise tocarlo y yo explicarles, ¿sí? ¿Cómo quieren ustedes? Yo no le veo problema. Jefferson, ¿qué pasó? Profe, pues, normal. Dígame algo, Jefferson. Profe, pues lo que dice ya que en referencia al tiempo es la verdad, o sea, está complejo por lo de las prácticas. Pero mire O que, sea, listo, está bien, tema está, pero el tema está bien, está pero mire, suave, por decirlo así. bueno, está bien, pero igual el trabajo hay que hacerlo, muchachos. Así sea el viernes. Entonces, yo les pongo el trabajo y ustedes lo hacen y lo llevan elaboradito el sábado a clase. ¿Les parece? Sí, yo Sí, esa creo es que como lo la más alcancen a sencilla. montar hasta el jueves, ¿Cómo? montar No te el escucho, ya jueves, que. que lo alcancen a montar el jueves, pues que lo monte, o si no, los otros lo podemos llevar también. Pues allí miramos, pero pues pueden tener las dos opciones. Claro, las dos opciones. Ah, las dos opciones.
Que se den las dos opciones. Si Bueno, sí, alcanza a está montar bien. el jueves, Listo. pues lo montamos, o si no, el sábado, profe. Es que yo lo digo, pues, porque nosotros tenemos práctica mañana, miércoles, y el jueves, pues, casi todo el día, porque, pues, nosotros dos, Carlos Andrés y yo, salimos de trabajar y es a la práctica, y teníamos unos días atrasados, y ya arreglamos que íbamos allá a la institución a hacer la práctica, pues, mañana casi todo el día, hasta las 6 de la tarde. Bueno, hagámoslo así, dejo las dos opciones. Dejo para que me lo suban a la plataforma, me lo suban a No, pero es que igualito que lo suban, ¿no? Eso hay que subirlo de todas maneras. Porque eso tiene que quedar registrado. O sea, yo lo dejo abierto hasta el domingo. ¿Sí? Hasta el domingo. Y ustedes lo suben. Lo suben. Si lo suben el día jueves, yo lo puedo revisar el día viernes para el día sábado decirles, bueno, ¿cómo vamos? Y si no, pues el día sábado, que tienen allá, igual lo suben. ¿Cómo? Por eso, pero de todas maneras el sábado, para subirse de aquí al domingo, pero el sábado se debe llevar el trabajo impreso, ¿listo? Sí, sí, claro. Está ya en impreso y los domingos y nos lo suben el domingo para yo poder después validar la nota allí. ¿Listo, muchachos? Ah, bueno. Bueno, Bueno, por favor, gracias. estudien mucho. Lo que les di, repásenlo, indaguen, busquen literatura, ingresen a internet, ¿sí? Repasen porque ese tema es muy importante que ustedes lo apropien, ¿vale? Bueno, muchachos, son las 10:10. Muchas gracias por su puntualidad y por su compromiso. Una feliz noche y nos vemos el sábado si lo permite. Bueno, Listo, profe, no te olvides de la nota de la participación en la videoconferencia. ¿cuál está? Uy, esa no es tiene cuento, ¿no? Claro, Tiene mucho cuento, ¿no fue? ¿Ah? Le he aprendido cositas a Jefferson. ¿Ah? Vale. no, claro, profe, hay que subirle ahí unas